Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que me das de poder levantar en esta hora palabra tuya, palabra de verdad, palabra de Dios, este domingo 9 de enero del 2022, para todo el pueblo de Dios que te ama y que te busca. Y en esta hora, para todos los hermanos y los santos que constituyen la iglesia local en Naucalpan del Centro Cristiano Arrebatamiento. Estamos hoy saludando al pueblo con el capítulo 6 de Efesios, versículos 23 y 24. Pasea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El tema de hoy, Evangelio de justicia, misericordia y fe. Seguimos con toda esa serie de predicaciones tomadas del Evangelio predicado por Jesucristo y en esta hora usando en su mayoría el Evangelio de Mateo, aunque hemos usado también el Evangelio de Juan, de Marcos y el Evangelio de Lucas. Bien, el texto que vamos a usar hoy se encuentra en Mateo 23, que ya habíamos leído una vez, pero que hoy le daremos otra aplicación, especialmente en la parte final. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, evangelio de justicia, de misericordia y de fe. El propósito de este mensaje es demostrar que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo estaban y están fundamentadas en valores divinos que nunca cambiaron y permanecieron bajo la ley de Moisés y bajo el nuevo pacto dado por el Evangelio predicado por Jesús. El Dios uno es el mismo. Sus pensamientos son los mismos. Sus caminos son los mismos. Sus valores son iguales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos, y vamos a un pasaje muy conocido, y nos vamos hasta Jeremías, capítulo 9, versículo 24, que hemos aprendido de memoria. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago, fíjese bien, misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este es el hacer de Dios y el querer de Dios. Entiéndalo, hermano, conózcalo, hermano santo de Dios. También esto es lo que Dios tiene por valor y esto es lo que Dios hace y quiere. Pero veamos qué Dios nos demanda a nosotros. Vamos también a un pasaje muy conocido y que hemos aprendido también de memoria allá en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y dice así: oh hombre, refiriéndose a su pueblo, a sus santos, a sus creyentes, Él te ha declarado lo que es bueno. Amén. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Esto es lo que Dios siempre ha querido y quiere de su pueblo, de su iglesia, de ti. No seas como los escribas y fariseos. Lo sabían, pero no lo hacían. Vamos ahora a regresar un poquito en la profecía y nos vamos hasta Oseas, capítulo 6, versículo 6, y la escritura nos habla de esta manera. Inclusive este pasaje lo toma Jesucristo por 2 veces en el Evangelio de Mateo. Dice así, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios nos revela, nos amonesta y confirma, lo que quiere de nosotros, que quiere misericordia y no sacrificio. ¿Qué quiere? Conocimiento de Dios, que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo y en el conocimiento de su gracia. Muy bien.
Este pasaje, les decía, se repite 2 veces en el Evangelio de Mateo. Pues vamos a Mateo, en una de las veces que se usa, al capítulo 9, versículos 12 y 13, y vamos a ver que el Señor Jesucristo usó esto y lo integró al Evangelio. Y dice así: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended, vea este mandamiento, lo que significa este imperativo: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acuérdese que el Señor Jesucristo fue criticado porque se sentó a la mesa con publicanos y pecadores, pero de esta manera él tenía el propósito de hablarles del Evangelio del Reino, del arrepentimiento, para que se volvieran a Dios. Y estos fariseos, sí, que estaban aquí, Señor, con el Señor Jesucristo, sí, criticaron porque Jesús y sus discípulos se sentaron con pecadores y con publicanos. Qué triste condición tenemos nosotros los hombres, y que no aplicamos el Evangelio de justicia, de misericordia y de fe que hoy estaremos estudiando. Vamos a regresar ahora, sí. Bueno, el pensar de aquí de Mateo 9, 12 y 13 no fue aplicado el valor divino de la misericordia por los fariseos. Vamos ahora a regresar otra vez a Oseas 12, 6 y vamos a mirar qué es lo que el Señor nos quiere hablar en ese capítulo, y dice de la siguiente manera, ¿sí? Oseas 12, 6: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Qué bárbaro, qué versículo. La orden de Dios en este momento son 4 cosas. Vuélvete, es decir, conviértete. Guarda misericordia. Guarda juicio, es decir, sentencias justas, ¿sí? Esto habla de justicia. Y en tu Dios confía siempre. Esto habla de fe. Aquí, en una manera de sinónimo y paralela, podemos mirar que están estos 3 valores: la justicia, la misericordia y la fe, valores que en el Evangelio permanecen y que el Señor Jesucristo los predicó y los enseñó. ¿Sí? Vamos pues a dejar esta introducción que nos confirma el propósito de este mensaje, de demostrar que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo estaban y están fundamentadas en valores divinos que nunca cambiaron y permanecen, ¿sí?, bajo la ley de Moisés, o permanecieron bajo la ley de Moisés y permanecen bajo el nuevo pacto dado por el Evangelio predicado por Jesús. Bien, ahora vamos a hablar que de dónde viene. Yo dije hace rato que el Evangelio es de justicia, de misericordia y de fe, y que estos son valores divinos permanentes y diríamos aún eternos. Vamos a ver. Dios es justicia, Dios es justo. Ahora vamos a ver a la extensión del Evangelio, porque todo esto está escrito en la palabra de Dios. Y vámonos a Romanos, y vamos a darle otra aplicación a Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, el Evangelio es de justicia a causa de la justicia de Dios. Testificada por la ley, claro, y por los profetas, claro. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es, que es manifestada la justicia de Dios a través de la persona de Jesucristo y de la fe que nosotros depositamos en Jesucristo. Sí, para todos los que creen en Él, claro, porque ya veremos más adelante que está relacionado, y lo voy a repetir. La fe y la justicia están íntimamente relacionados, y por la fe alcanzamos justicia, porque no hay diferencia. La justicia de Dios, aquí nosotros vemos, es una persona y es un atributo de Dios. No solo es un atributo, es parte de su naturaleza, es la persona
de Dios en Cristo Jesús, la que trajo la justicia de Dios para que nosotros fuésemos justificados. Vamos a comprobar esto y seguimos ahora con la carta la segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo 5, versículo 21, y dice, y esto es otra aplicación, otra perspectiva: al que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, es decir, en su cuerpo en el madero cargó todos nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un evangelio de justicia, de misericordia y de fe. Y la justicia de Dios es manifestada, como decíamos, a través de una persona, y es un atributo de Dios. ¿Qué persona? Jesucristo. Dios, pues, es justo, y Dios nos entrega su justicia a través de creer en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar y confirmar que Dios es justo y recto. Deuteronomio, nos vamos al Antiguo Testamento, porque yo les dije que la misericordia, la justicia y la fe son valores que permanecen bajo la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, la ley, los salmos, los profetas, y bajo el Nuevo Testamento que hoy nos ha sido entregado en Cristo Jesús. Vamos a Deuteronomio, a Deuteronomio 32, 4, y dice así: Él es la roca, describiendo a Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, vea bien, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, y dice, es justo y recto. Ya más adelante veremos que estos son conceptos que determinan la justicia y la práctica de la justicia. Dios es justo, pero no solo Dios es justo, el Dios uno es justo completo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a Primera de Pedro 3:18 para, en extensión del Evangelio, hasta esa carta, el hermano Pedro nos deja claro cómo es que Jesús también es justo. Y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿El justo quién? Jesús el justo por los injustos. ¿Quiénes? Nosotros, su creación, y después hechos justos por Cristo Jesús, su santo, su iglesia, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí, Jesús es justo, sí, y tú y yo hacemos lo necesario, lo que debemos de hacer delante de Dios. Somos rectos. ¿De dónde estoy pensando? Si regresamos a nuestro pasaje allá en Mateo 23, en la parte final, Jesucristo dijo en el Evangelio del Reino: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De ahí estoy sacando que es lo que debemos hacer delante de Dios. Somos rectos. Acuérdese que hemos predicado y enseñado que justo es hacer lo que debemos de hacer. En este caso, con respecto a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y con respecto a su palabra y con respecto a su voluntad. Es lo que el Señor está demandando. Es necesario hacerlo sin dejar de hacer todo, sin dejar de hacer las cosas a detalle y completas. Tú y yo hacemos lo necesario, lo que debemos de hacer delante de Dios. Nuestra pregunta es: ¿somos rectos? ¿Somos justos? ¿O estamos practicando justicia? Ahí te dejo esa interrogante para tu vida. Vamos a dejar: Dios es justicia, Dios es justo, Dios es misericordia y misericordioso. Vamos a ver que este valor permanece desde el Antiguo y desde el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento y nos vamos a Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, no seas religioso, no sirve el formalismo, y convertíos a Jehová vuestro Dios, que venga del interior. Mire lo que dice aquí: porque misericordioso es, Dios es misericordioso y tiene la misericordia como valor, y clemente, tardo para la ira
y grande en misericordia. Ahí está que como persona es misericordioso y que tiene el valor de la misericordia y que se duele del castigo. Voy a leerlo completo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Muy bien. Vamos a seguir viendo que Dios es misericordioso y Dios es misericordia. Vamos hasta allá, al Salmo 103, 11 al 18. Hace unos días en la Escuela de Crecimiento Espiritual fue leído. Y hoy le damos una ampliación y otro enfoque, una explicación con respecto a que Dios es misericordia y es misericordioso. Dije Salmo 103, del 11 al 18. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, ahí está el valor, sobre los que le temen, ahí está el nombre, ahí está este sustantivo. Gracias, Señor. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, ahí está la misericordia, porque la compasión es también concepto de la misericordia. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, claro que la conoce y se acuerda de que somos polvo, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, ¿sí? Entonces, aquí estamos. Hasta el 18 dije, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Esa es su gloria, que la vimos ahorita en Isaías 40, ¿sí? La gloria del hombre, ¿sí? Y el tiempo que el hombre vive es un periodo muy corto. El hombre es como la hierba son sus días, tiempo, y florece como la flor del campo. Su gloria es efímera. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás, ¿sí? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Vean nada más, esta es permanente, esta es eterna, y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia agrega sobre los hijos de los hijos. Aquí está agregado el valor de la justicia del que ya hablamos, sobre los que guardan su pacto y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Precioso salmo que nos describe la misericordia, la compasión a un Dios misericordioso, y que nos describe un Dios, sí, y que practica la justicia y que es justo. Gracias. Y así le damos una aplicación para hablar que Dios es misericordioso en ese precioso salmo antifonal 136, en donde dice, ¿verdad? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así es, y le llamamos antifonal porque repite continuamente, porque para siempre es su misericordia, por 26 versículos, por 26 veces. Sí, ahora vámonos hasta Efesios, a 2 Corintios 1:3 y Efesios 2:4. Vamos hasta allá para que veamos, porque vimos del Antiguo Testamento, hoy veremos del Nuevo Testamento, 2 Corintios 1:3, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, Padre de misericordias. Ahora nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no se acaba la misericordia del Señor, es para siempre, es permanente. Y de nosotros el Señor, ¿qué pide? Pues nos iríamos a Mateo 5, a las bienaventuranzas, que se llama así, del Sermón del Monte, y hablaríamos de los bienaventurados. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oh, si eres misericordioso, alcanzas misericordia.
seamos tú y yo misericordiosos como Dios es misericordia y es misericordioso. Ahora vamos a ver, Dios es fe, Dios es confianza. Vámonos ahora empezando con el Nuevo Testamento y muy conocido para que veamos allá en Hebreos 11:1, en donde se nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando para que usted y yo entendamos Hebreos 2:10, para que usted vea de la fe y de la misericordia. Y dice así, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, este es Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, tenga fe, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Es Jesucristo. Jesús, Dios es fe, es confianza. El Espíritu Santo tiene por fruto la fe también. Vamos a comprobar esto más adelante, muy conocido este versículo, y apliquemos el Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que lo originó, el fundador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por la fe él venció al mundo y al enemigo y venció el pecado. Los engaños del hombre fueron quitados por la fe. Tenemos un Dios misericordioso, un Jesús misericordioso, un Dios justo que practica justicia, un Jesús que practica justicia, y un Dios que es fe y que es confianza y que hizo las cosas de esta manera. Vamos a comprobar ahora desde el Antiguo Testamento. Nos vamos hasta el Salmo 2:12. Vamos hasta allá. Y la Escritura nos dice de la siguiente manera: honrad al Hijo, este es Jesucristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué hermosa palabra tenemos aquí. Gracias a Dios por ello. Gracias al Señor por ello. Bendito sea el nombre de Dios en el nombre de Jesucristo. Y esa confianza tiene que venir en nosotros. Y ya hemos dicho mucho este texto y lo repito de continuo a mañana, tarde y noche. Yo lo invito a que usted lo haga, es de gran bendición. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oh, es difícil cuando estamos en esta tierra, sujetos a la carne, sujetos al engaño de uno mismo, al engaño de la carne, al engaño del mundo, al engaño de la serpiente, de Satanás, sí, pero el Señor nos dé confianza y nos dé la victoria. Lo que hace rato vine diciendo, la fe y la justicia están conectados y relacionados. Ahora vamos hasta Hebreos capítulo 11 y me acompaña, por favor, versículo 7, muy conocido de cada uno de nosotros. Por favor, tenga bien abrir las escrituras ahí. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, acuérdense que la fe es la convicción de lo que no se ve, por eso lo leí. Sí, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe y la justicia están conectados. ¿Qué cosa? Están relacionados. No solo con Noé. Vamos a Romanos 4:3. También en el caso de Abraham fue hecho esta afirmación. Y dice así, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es tiempo de tener fe en Dios.
confianza, de creer en Dios y en su palabra, ¿sí? Para que nos sea contado por justicia, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer, es lo necesario, es lo que debemos hacer delante de Dios, es lo justo. Vamos a confirmarlo. Y estamos allá hasta Santiago. Me acompaña, sí, capítulo 2, que confirma esto mismo, versículo 23. Y la escritura nos dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bien, ya hablamos que Dios es justicia, es justo, que Dios es misericordia y misericordioso, que Dios es fe, es confianza, es alguien en el cual podemos creer y en los dichos de su boca, en su palabra. Ahora vamos a ver la justicia en el Evangelio, porque mi tema es Evangelio de justicia, misericordia y fe. En el texto de Mateo 23, la palabra justicia viene del griego crisis, directamente significa juicio. Se refiere a sentencias justas, por eso se traduce así. Bueno, vamos a volverlo a leer, me acompaña usted hasta Mateo 23, en la parte final, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí esta palabra la justicia se traduce del término en griego crisis. Puedo leer directamente, crisis es juicio y se refiere a sentencias justas, no a condenación, a practicar la justicia de Dios. Así lo señalaba Jesús a los fariseos. Tengan sentencias justas, hagan juicios justos, practiquen la justicia de Dios. Jesús se lo señaló a los fariseos y también nos lo señala a nosotros, lo señala a su iglesia. Vamos a regresar un poquito a Mateo 3:15. ¿Me acompaña usted, por favor? Y dice la escritura así: pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, porque Jesús le dijo a Juan el Bautista que le bautizara, y Juan el Bautista no quería bautizarlo, se oponía. Él decía que era al revés, que él necesitaba ser bautizado por Jesús. ¿Y tú vienes a mí?, le pregunto. Pero vamos a explicar. En Mateo 3:15 Jesús nos dejó ejemplo en cumplir toda justicia. Él no necesitaba la confesión y el arrepentimiento, pues es sin pecado, pero aceptó que era lo señalado por Dios, es decir, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, y lo obedeció como hijo del hombre. Fíjese bien, es decir, representando a una humanidad caída y desobediente a Dios y a su palabra. Ahora vamos a leer Mateo 5:17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Es que lo justo es cumplirla. Es necesario hacerlo. Es lo que debemos hacer delante de Dios y es lo que estaba haciendo Jesucristo. Vuelvo a leer Mateo 5:17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En ese momento estaban todavía bajo la ley, porque Cristo no había muerto en el madero y no había sido entronizado el nuevo pacto y plenamente la gracia, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ya se enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga es de hacer. Vimos ahí que lo justo es que hagamos lo necesario, lo que debemos de hacer delante de Dios, y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, aquí ya el término justicia es diferente, y se usa aquí dikaiosune, y significa carácter o cualidad de ser recto o justo.
porque os digo que si vuestra justicia no fuere recta o justa, que si ustedes no fueren rectos o justos, y así no fuere su justicia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo vuelvo a leer, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuelvo a decirles, el término que se usa para justicia significa carácter o cualidad de ser recto o justo. Regresamos a Mateo 5:6 y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí, lamentablemente, hemos visto esto como algo para nosotros mismos, algo como ventaja para el bienaventurado, para el que cree. Y sí es algo que a veces yo miro como egoísta, pero hoy yo quiero darle otro enfoque, otra perspectiva. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Expresa un imperativo de practicar justicia y no de recibirla solamente, sino de hacer lo recto conforme a la voluntad determinada por Dios. Oiga esta perspectiva. Expresa un imperativo de practicar justicia y no solo de recibirla, sino de hacer lo recto conforme a la voluntad determinada por Dios. Avancemos. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos bienaventurados porque al hacer justicia conforme a Dios no es grato al impío. Cuando practicamos justicia, no es grato al impío y al injusto. Podemos ser perseguidos por practicar la justicia, por creer que el evangelio es de justicia, de misericordia y de fe. Bien, vamos ahora a Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí, el hacer justicia es delante de Dios y no de los hombres. No tiene un valor, una justicia llena de soberbia, de arrogancia y llena de formalismo nada más exterior. Como dijimos el otro día, la justicia nace de lo interior y sí tiene una manifestación exterior, pero nace del interior. Vuelvo a repetir, el hacer justicia es delante de Dios y no de los hombres. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señala cuál es la búsqueda primera. Fíjese bien, ¿cuál es la búsqueda primera? Vuelvo a repetir por tercera vez, ¿cuál es la búsqueda primera? Dejemos de ser injustos, egoístas, ensimismados, envidiosos con Dios. Lo primero que debemos de hacer cada día es buscar su reino y su justicia. Ese es nuestro mayor interés. Señor Jesucristo estaba diciendo, este debe ser tu mayor interés, debe ser lo primero. No debes anteponer, cosas, no debes anteponer tus intereses personales, como lo hacemos normalmente, nuestros intereses particulares, nuestra opinión personal, no los debemos anteponer. El mayor interés de nuestra vida es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cada día. Dios es primero, su palabra es primera, su reino o gobierno es primero, su justicia es primero, es decir, la manifestación de su justicia en mí para hacerme justos y entonces yo practicar justicia. Es decir, es necesario hacer lo ordenado, obedecer inmediatamente. Vuelvo a repetir, Dios es primero, su palabra es primera, su reino y gobierno es primero, su justicia es primero, es decir, es necesario hacer lo ordenado, obedecer
inmediatamente. Bien, qué pasaje de Mateo 6:33, que hoy Dios me da otra perspectiva más amplia. Como siempre, la palabra de Dios y el Evangelio es tan profundo, tan abundante, tan pleno de enseñanzas, y estos valores de la justicia, de la misericordia, de la fe permanecen. Mateo 21:32. Vámonos hasta Mateo 21:32 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¡Ah, qué bárbaro! Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¡Qué duro corazón! En camino de justicia como Juan debemos andar. Esto significa cumplir la misión, el envío, los propósitos designados por Dios para cada uno de nosotros. Es justo que hagamos lo que debemos hacer. Es necesario que hagamos lo que tenemos que hacer y de esta manera cumplir nuestra misión, nuestro envío, los propósitos designados por Dios. Esto es lo que estaba diciendo que hizo, y como ejemplo, Juan el Bautista. Esto le llama la Escritura, el Evangelio, el camino de justicia. Andemos en el camino de justicia como anduvo Juan el Bautista. Tú y yo, cada santo, cada creyente, cada discípulo, andemos por el camino de justicia. Ahora nos vamos hasta Lucas, que está muy interesante. Sí, capítulo 18, versículos 7 y 8. Vamos hasta allá. Y dice de esta manera, sí. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando vengan al Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Sí? Esto es una bendición para nosotros. Si practicas justicia, porque aquí normalmente estamos viendo que el emisor de justicia es Jesucristo y nosotros recibimos la justicia de Él, y que recibiendo la justicia en el hombre interior, nosotros entonces ahora practicamos justicia y estamos tratando de hacer justicia, es decir, hacer lo que es necesario hacer lo que debemos de hacer para con Dios, para con su palabra, con el prójimo. Pero ahora a veces también nosotros necesitamos que se nos haga justicia. Este es el pasaje, Lucas 18, 7 y 8. Si practicas justicia, Dios hará justicia a tu persona cuando clames. La injusticia de este mundo no debe hurtar tu fe, como dice acá. Sí, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Acuérdense que la fe y la justicia están íntimamente relacionados, conectados. La injusticia de este mundo no debe de hurtar tu fe en Dios y en su palabra, porque estamos viviendo en un mundo injusto, en una tierra injusta. Estamos sufriendo injusticias por todas partes. Nada más, practiquemos nosotros la justicia y cumplamos lo necesario de hacer lo que Dios quiere que hagamos delante de Él, conforme a su palabra, obedezcamos y hagamos justicia a nuestro prójimo y clamemos a Dios cuando nos cometen injusticia para que Él haga justicia, porque aquí dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Recibo y recibiré, sí, pero que esas injusticias en este mundo, en esta tierra, no nos hurten, no nos roben la fe en Dios y en su palabra. Muy bien, dejamos ahí de la justicia porque quiero hablar, es mucho más amplio lo que hay en los evangelios, pero ahora quiero hablar de la misericordia en el evangelio. Y el término en griego, eleos, significa compasión humana o divina y se traduce como misericordia. Regresamos a Mateo 5:7. Me acompaña a Mateo 5:7. Ya lo habíamos leído, pero le vamos a dar otro enfoque. Vea la abundancia de la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En razón de que Dios es misericordioso y manifiesta su misericordia, Él quiere que todos seamos misericordiosos. Es decir, nosotros no somos fuente de misericordia. La fuente de misericordia es Dios, pero cuando recibimos a Dios, también recibimos su misericordia. Entonces Él cambia nuestras entrañas y nuestro interior
y venimos a ser misericordiosos. Él quiere que todos seamos misericordiosos, ya lo vimos allá en Miqueas 6:8. ¿Para alcanzar qué? Misericordia. Si somos misericordiosos, esto es el recurso, ¿sí? Es el medio que Dios nos da para alcanzar misericordia, ¿sí? También le podríamos pensar, este es un círculo del bienaventurado. Ve el círculo del bienaventurado. Da misericordia, alcanza misericordia. Da misericordia, recibe misericordia. La misericordia se siembra y la misericordia se cosecha. La misericordia se siembra, la misericordia se recoge. Qué manera preciosa. Vamos a ver aquí unos versículos importantes y los vamos a leer de corridito para que tengamos una aplicación. Mateo 9:27. Vamos hasta allá. Y dice la escritura así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 15:22. Vamos hasta allá, a Mateo 15:22. Y dice la palabra así: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sí, seguimos adelante. Mateo 17:15. Y dice así: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Sí, Mateo 20:30-31. Y dice así, de la siguiente manera: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La misericordia de Jesús es gran ejemplo. Nos invita a ser misericordiosos. Vea usted, atormentados como esta hija de la Sirofenicia, lunáticos y que se echaban al fuego y al agua, ciegos que fueron sanados en dos ocasiones por misericordia, porque clamaron por misericordia. Aprende a clamar por misericordia a Jesús. Clamo, oh Dios, por misericordia. Ten misericordia de nosotros, tus hijos, tus santos, tus siervos. Ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia, Señor. Ahora vemos claro todo esto. En esto también entendemos la calidad espiritual de la misericordia se exterioriza sobre la necesidad del receptor. Oh, qué hermoso. Esa calidad que la misericordia tiene como valor se exterioriza sobre la necesidad del receptor. Es que en la misericordia nosotros vemos la necesidad del receptor y muestran la autoridad y el poder dados por Dios. Es decir, que la misericordia es como una vía, como un fluido por donde corre la autoridad y el poder dados por Dios para satisfacer esa necesidad, para satisfacer la necesidad que tiene el receptor. Y con esa autoridad y poder y esa necesidad viene a ser satisfecha a través del emisor, en este caso, a través de Jesucristo. Y seguimos usando el nombre de Jesús para que esto mostremos misericordia unos con otros. Mostremos misericordia unos con otros. Mateo 12:7. Regresamos. Y dice la escritura así: y si supieses qué significa. Este es el segundo pasaje que les dije. El otro estaba en Mateo 9:13 y ahora en 12:7 de Oseas 6:6. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Oh sí, porque acuérdese que acusaban que Jesús y sus discípulos hacían cosas ilícitas en el día de reposo. Más adelante el mismo Señor les responde que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y si es Señor, pues puede hacer lo que quiere. ¿Sí? La misericordia se expresa en muchas otras necesidades y situaciones, ¿sí?
En este caso había hambre y ellos podían pasar por los campos y arrancar espigas y comer, nada más. Y era válido conforme a la ley, no era un robo, estaba autorizado por la palabra de Dios. Y esto es lo que hicieron. Y fue criticado en ese momento por los fariseos, sobre los discípulos y sobre Jesús. Pero Jesús les dijo que la misericordia se expresa en muchas otras necesidades y situaciones, porque se acuerde que la calidad espiritual de la misericordia se exterioriza sobre la necesidad del receptor y muestra la autoridad y el poder dados por Dios para satisfacer esa necesidad a través del emisor. Mostremos pues misericordia con otros, no como estos fariseos. Vamos a dejar ahí de la misericordia y vamos a la fe. Fe en el Evangelio. Ya vimos, en el Evangelio es Evangelio de justicia, de misericordia es de fe. Del término pistis significa persuasión, credibilidad, convicción, confianza, constancia en lo que profesas, fe, fidelidad, gracia. Bendito sea. Vamos a Mateo 6:30. Miren nada más cuántas enseñanzas hemos aprendido. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Da lugar a la fe en Dios. En Marcos se nos invita, tened fe en Dios. Sí, es necesario que pongamos nuestra fe en Dios. Vimos allá en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a hacerlo. Es que tenemos que dar lugar a la fe en Dios, a la fe sobre Dios. Mateo 8:10, avancemos. Y dice, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ya lo hemos enseñado varias veces, fe en cantidad, fe abundante. Usted y yo tenemos que pedir porque el Evangelio nos da esa oportunidad. Auméntame la fe, dame fe en cantidad, dame fe abundante, Señor, que me sobre aún para compartirla. Mateo 8:26, seguimos adelante y dice así, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Acuérdense que el Señor Jesús calmó la tempestad. Vamos ahí, estamos hablando de Mateo 8:26, la fe vence al temor, igual que el amor. La fe vence al temor. Gracias, ya no tenemos temor de nada, porque por la fe nos sostenemos. Nos sacuden las cosas, las circunstancias adversas, las calamidades, nos sacuden muchas veces los engaños, nos sacuden los hurtos, nos sacuden las injusticias, pero la fe vence al temor, ¿sí? Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Acuérdese que esto causó una controversia ahí con los escribas, y pues tengamos cuidado. La fe, esta se llama la fe de grupo, la fe de hermanos, la fe de amigos, y esta es aceptada por Jesús. A veces vienen a nosotros y nos informan algo de una situación en donde se tiene que ejercer fe y nos ponemos a orar en grupo y nos ponemos a orar como iglesia. Esto es muy válido y aceptado por el Señor Jesús. Muy bien, entonces ahora Mateo 9:29 y dice la escritura, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces aquí nosotros estamos viendo la fe da lugar al hecho. La fe da lugar al hecho. Es claro, ¿verdad? Esta es una fe transformadora, es una fe creadora. Ya la vimos. Y allá en Hebreos 11:3 dice, por la fe creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios de tal manera que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Eliseo dijo, cuando estaban sitiados y había hambre y las cosas eran ya tremendas ahí en Jerusalén, le dijo, lo que no es ahora, mañana será.
y así fue el cambio. Bendito sea el nombre de Dios. La fe en esta hora da lugar al hecho. Mateo 14:31, vamos a ver hasta allá. Mateo 14:31, y dice la escritura así: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez, en este momento Jesús andaba sobre el mar y Pedro lo quiso hacer, pero dudó. Aquí nosotros vemos algo, ¿sí? La poca fe da lugar a la duda. ¿Por qué no recibes, hermano? Porque dudas. Bueno, Señor, te pido en el nombre de Jesús, pero bueno, a lo mejor ni viene ni recibo. No vas a recibir nada. La poca fe da lugar a la duda, y entonces la duda cancela la fe. Qué triste eso. Mateo 15:28, allí a la vueltecita, y dice la escritura: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, este es el caso de la mujer surefenicia que venimos ya hablando hace rato. Entonces respondiendo Jesús le dijo, estoy leyendo Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Era una hija gravemente atormentada por un demonio. Sí, oh amado hermano, en este versículo nos habla de una fe grande, una fe de categoría, de calidad extensa. Tiene por resultado que se haga como queremos. Danos, Señor, una fe grande para que se haga como queremos. Pero si tenemos una fe en Dios y en tu palabra, entonces nunca pediremos algo conforme a nuestros egoísmos y envidias y a nuestra prudencia, sino conforme a tu voluntad, y será hecho. Oh, gracias por esa fe. Tiene un resultado para que se haga lo que queremos. Mateo 17:20. Vamos hasta allá, y dice la escritura: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Al que cree, todo le es posible. Dijo, si puedes creer, dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Este es el tamaño de la fe, la semilla de la fe. Este es el tamaño de la semilla de la fe. Dice ahí, como un grano de mostaza. Es tiempo de sembrarla. ¿Qué pasa? La mostaza, ¿verdad? Es una semilla muy pequeña, pero da un árbol muy grande. Así, la fe es una semilla muy pequeña, pero al brotar, al morir la semilla, va a dar una fe grande como la de la sirofenicia. Este es el tamaño de la semilla de la fe. Es tiempo de sembrarla. Siembra fe, siembra fe, siembra fe. Mateo 21:21. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y Jesús nos dejó un evangelio que es justicia, misericordia y fe. Dice ahí lo siguiente: respondiendo Jesús le digo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, ordenó que se secara, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate a la mar, será hecho. Esta es una fe transformadora de cambio. Lo que no ahora no es, será mañana, y lo que no se ve ahora, se verá mañana. Una fe transformadora. Necesitamos esa fe transformadora. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificado sea el nombre. Amados hermanos, el evangelio es de justicia, es de misericordia, es de fe. No hay lugar a duda. Está en abundancia. Hay más versículos que pudiéramos tratar, especialmente en el evangelio de Marcos y de Lucas. Hay muy poco en el evangelio de Juan, porque acuérdense que Juan tenía un interés: revelar que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido a salvar lo que se había perdido, y que era el Salvador, y que era el Mesías esperado, y que de esta manera había cumplido su misión, y que era el Verbo de Dios, y que era el unigénito de Dios, el unigénito del Padre, sentado a la diestra de Dios Padre. Todo eso se dedicó porque el Espíritu lo asignó a ello. Así es que de estos temas de la misericordia, de la justicia y de la fe,
en el Evangelio de Juan no son tratados porque el Espíritu decidió tratar otras cosas. Si usted quiere tomar una concordancia y mirar, usted encontraría, inclusive de los pasajes que yo cité en Mateo, encontraría un contexto para comprobar que lo que le digo es verdadero en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo. Encontraría usted cosas preciosas. En Marcos, cuando se habla de tener fe en Dios, porque ahí dice, si oramos creyendo, pidiendo, recibiremos y vendrá. Estos son pasos de fe y tenemos que elevar todo ello. Ahora vamos a levantar en esta hora una conclusión. Si practicamos estos valores, es indudable que es indudable que sería transformada nuestra vida y veríamos manifiesta la gloria, la autoridad, el poder de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu evangelio y por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque la justicia, la misericordia y la fe transforman nuestra vida. Sí, y esto nos llevaría a que se manifieste tu autoridad, tu poder, tu gloria, para que tu nombre sea exaltado y glorificado y para que la gente vea que vale la pena recibir un evangelio lleno de valores que proceden del corazón de Dios, que son la misma persona de Dios y que son también atributos y la misma naturaleza de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Practiquemos estos valores porque es indudable que nuestra vida sería transformada y veríamos manifestado la gloria y el poder de Dios, la autoridad. Y de esta manera, sí, le damos gracias a Dios por este evangelio tan completo. Hoy hemos tratado estos valores, hemos tratado algunos puntos profundos del evangelio, pero indudablemente que trataremos otros más en otras ocasiones, porque qué abundancia hay en el evangelio, qué profundidad en las enseñanzas de Jesucristo en el evangelio del reino, en todos estos principios y valores que Él nos ha dejado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, bendito sea el evangelio del reino, bendita sea la palabra del Señor, glorificado sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, glorificada sea su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Padre, confirma todo esto. En el nombre de Jesucristo te pedimos que tú, Señor, tengas a bien extender, Señor, en esta hora sobre nosotros tu revelación y tu inspiración. Hay mucho más acerca de esto y sabemos y clarificamos delante de nuestra vida y delante de todos los corazones que nos escuchan, para que sea afectada su mente y su corazón, que acerca de la justicia, de la misericordia y de la fe está llena, Señor, todo el libro de Hechos del Espíritu Santo y todas las cartas, Señor, aún el Apocalipsis, donde se nos invita a decir, el que es santo, santifíquese todavía, y el que practica justicia, practíquela todavía. Hay tanto, Señor, ahí que no podemos tratar, pero ahí está, Señor. Despiertes en nuestros hermanos el interés, porque entiendan que la buena nueva, el evangelio del reino, el evangelio predicado por Jesús está lleno de justicia, de misericordia y de fe, y que de esta manera nos enseñes algo muy importante con respecto a la justicia, ser justos y rectos y hacer lo necesario, lo que debemos de hacer delante de Dios, para que alcancemos esa rectitud, esa justicia, que seamos misericordiosos para que alcancemos misericordia y que, Señor, seamos gentes de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y seamos gente que dé lugar a la fe en Dios y a la fe en su palabra, y que levantes un pueblo con una fe abundante de cantidad, con una fe de calidad grande, con un pueblo que esté claro cuál es el tamaño de la semilla de la fe y que lo siembre para alcanzar, cosechar o cegar lo que debe de cegar, y que todo esto pueda, como dijimos al final, traer la transformación a su vida
para la manifestación de tu gloria, de tu autoridad, de tu poder. En el nombre de Jesucristo confirma todo esto, Señor de la gloria, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo, confera la potencia de tu gloria, dándole gloria al Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, al Padre que no tiene sombra ni mudanza de variación, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Mesías esperado, el que vino y que vendrá otra vez, al Salvador de este mundo, al Redentor, al que nos justificó, al que nos hizo justo, al que nos reconcilió con Dios, al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, Espíritu de Jesús, de Cristo, Espíritu de gracia, Santo Consolador. Gracias por todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a ministrar. Qué hermoso, Señor, que cada vez que tratamos algún tema, tú nos motivas para tener una administración con toda autoridad en el nombre de Jesucristo, usando del nombre de Cristo, del poder que nos has dado, porque tu Espíritu Santo está sobre nosotros, y de la fuerza que nos has dado, porque la potencia de tu gloria así lo manifiesta. Venimos, Señor, porque todos tenemos necesidad. Se han multiplicado, Señor, a causa de que este mundo, Señor, está lleno de maldición y de maldad. Y a causa, Señor, de que luchamos contra nuestra propia carne, el engaño de nuestra persona, el engaño que tenemos de la carne, el engaño que tenemos del mundo, el engaño que tenemos de esta tierra, el engaño que tenemos de sí mismos, el engaño que tenemos de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás. Oh Señor, todas estas cosas han traído sobre nosotros una práctica de pecado más repetida e intensa. Perdónanos, Señor, y lo reconocemos y venimos en arrepentimiento, confesando y convertidos, volviéndonos a ti, rogando tu perdón, para que nos limpies con tu sangre y nos santifiques con tu palabra, y nos limpies con tu palabra, y nos santifiques y nos limpies con tu Espíritu Santo, fuego consumidor, jabón de lavadores sea sobre nosotros. Gracias por ello, porque venimos en esta hora para rogarte que tengas misericordia de nosotros y que, oh Dios, puesto que tú eres un Dios que cumples tu palabra, entonces eres un Dios justo. Cúmplase tu palabra y nos sanes y nos salves, nos limpies, nos sanes, los salves. Y Señor, en el nombre de Jesucristo, sea quitada toda marca, Señor, de pecado, y sea quitada toda marca de enfermedad y de dolor, no importando la calidad de esa enfermedad, no importando si es una enfermedad ocasional, si es una enfermedad más repetida o permanente o terminal. No recibimos, Señor, te rogamos que tú, Señor, vengas a nosotros y hagas la sanidad en manera gloriosa, Señor. Tú glorifícate, te necesitamos, Señor, y necesitamos que tú nos des oportunidad, Padre de los cielos, de pedirte en el nombre de Jesús, que tú nos des y que traigas sobre nosotros esa sanidad en el nombre de Jesucristo, para que tú seas glorificado, para que tu nombre sea glorificado, Jesucristo, y así el Padre, como el Espíritu Santo y como su palabra. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias también porque en el nombre de Jesucristo, Señor, tenemos la fe, y dice que estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, echamos fuera demonios y sanamos enfermedad, conectando estas dos cosas, y quebrantamos, Señor, todo espíritu que venga sobre nosotros para hurtar, matar y destruir. Si sabemos que eres ladrón, si sabemos que eres homicida desde el principio y mentiroso, si sabemos que eres un destructor, pero te reprendemos como hijos de luz en el nombre de Jesucristo, y tenemos autoridad y poder para atar en la tierra y desatar, y quede atado en los cielos, y para desatar en la tierra y desatar en los cielos. Atamos todos esos espíritus que se mueven
en el mundo espiritual y después los desatamos de nuestra vida, incluyendo toda enfermedad y todo síntoma de enfermedad, toda mentira y síntoma mentiroso, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de error y de anomalía, todo espíritu de mentira y de síntoma de mentira, todo espíritu de engaño y de trampa, queden atados en el nombre de Jesucristo, y establecido tu reino y establecidas tus maravillas, tus milagros, tus prodigios, tus señales, que sean extraordinarios para que nos levantes y nos des victoria. También te agradecemos por tu misericordia, Señor, y porque eres un Dios justo y porque tenemos fe y confianza que tú nos oyes y que sabes cuáles son todas nuestras necesidades. Y como vimos, Señor, muy claramente, oh Dios, allí en la misericordia, Señor, cómo tú te manifestabas, Señor, sobre nosotros. Gracias, Señor, por todo ello, Señor. Gracias, Señor, porque la misericordia está clara, está viendo, Señor, que en esta hora cuál es la necesidad que nosotros tenemos y suple esa necesidad sobre nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque tú, Señor, expresas sobre nosotros en la misericordia, Señor, y que a través de esa misericordia, no, Señor, recibimos la gracia y viene la misericordia, como está escrito en tu palabra, Señor, allá en Hebreos 4:16, Señor. Sí, Señor, como dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, Señor, sí. Y nosotros tenemos que venir, Señor, delante de Él, dice, para que, Señor, alcancemos, Señor, por tu gracia, misericordia y el oportuno socorro. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, tú eres nuestro sustentador, tú eres el que nos bendice, Señor. Que no falte, Señor, el pan y el aceite, que no falte, Señor, en esta hora lo suficiente para todo, porque tú estás pendiente, Señor, de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque sabes que necesitamos y nos muestras tu poder y tu autoridad y tu gloria y satisfaces nuestras necesidades, Señor, manifestando tu misericordia y tu fe y tu amor sobre nosotros. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús, te alabo y te bendigo. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Nos quedamos delante de ti porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en la realización de todas nuestras actividades y planes y propósitos en esta semana que se inicia este domingo 9, que terminará el próximo sábado, en el nombre de Jesucristo. Amén.